Muy buenas tardes a todos los amigos de la página de Capitán Perú. En esta ocasión estamos con la doctora Juliana Calambroyo, que lleva el número 12 por la lista de Renovación Popular. Así que, bueno, vamos a profundizar en sus propuestas y al mismo tiempo vamos a leer sus comentarios, sus apreciaciones. Así que mientras la gente se va conectando, que ya veo que hay algunos que ya están entrando a este live, les recuerdo que pueden colocar sus preguntas y comentarios en el post durante la transmisión y bueno, las mejores preguntas las iremos leyendo durante la entrevista. Así que le doy el pase a la doctora Juliana Calambroyo para que se presente y para que nos diga cuáles son sus principales propuestas para el Congreso. Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Rafael. Gracias a todos los que se van conectando a través de las redes sociales. Bueno, me toca presentarme, ¿no? Entonces, yo soy la tercera de 7 hermanos. Nací en Chiclayo, en el norte del país, ¿no? Actualmente, bueno, tengo 17 años de casada, soy mamá de 9 hijos y actualmente me dedico a la docencia universitaria. Soy profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, pero toda mi vida ha estado siempre y ha girado siempre mi vida profesional en torno a la educación, porque en la universidad yo estudié educación, soy profesora de matemática y física para secundaria por la Universidad de Piura, entonces, y máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra. Entonces, esta es básicamente la que soy, ¿no? Una persona que se ha dedicado siempre a la vida privada, a trabajar pues, en temas educativos, pero que cree que es importante dar un paso adelante para proteger, ¿no?, las familias y empezar a hablar ya de políticas públicas que tengan un impacto directo y real para las familias, ¿no? Y aquí estoy, Rafael, esa soy. Muy bien, entiendo que sus principales propuestas entonces giran alrededor de la protección de la familia y de la vida. Y pues conversando sobre ese tema, es inevitable preguntar acerca de un debate que acaba de ser el día de ayer, que ha llamado la atención, ha sonado mucho en redes, ¿no? Que es entre Agustín Laje y Gloria Álvarez. Ambos se consideran de derecha, curiosamente, pero Gloria Álvarez es una derecha más liberal, mientras que Agustín Laje es bueno, no quiso reconocer que era derecha conservadora, se llamó Nueva Derecha, pero en todo caso el debate giraba alrededor si un liberal podría o no debería estar a favor del aborto, y considero eso relevante, ya que el movimiento liberal y libertario en el Perú está tomando auge. Incluso tengo entendido que se está fundando un partido libertario, ¿no? Dentro del cual sus mismos miembros están divididos. Algunos dicen un libertario puede apoyar el aborto y otros dicen no, yo soy libertario, pero no estoy a favor del aborto, ¿no? Bueno, ¿qué opina? ¿Cuáles son sus reflexiones del debate de ayer? ¿Quién cree que ganó? ¿Cuál es su posición sobre esto? Mira, Rafael, es interesante lo que planteas. Yo te decía y te contaba que yo trabajo en la universidad, en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho de la San Martín tiene algo que se llama la Casa de Debates o la Sociedad de Debates. Y esta Sociedad de Debates estaba tradicionalmente compuesta por 4 casas, ¿no? La Casa de Izquierda Democrática, Socialdemócrata, Social Cristiana y la Casa Liberal. Y desde el año pasado se fundó una nueva casa, la quinta casa, que es la Casa de la Derecha Alternativa, de la que tengo el honor de ser directora. Entonces, soy directora de la Casa de Derecha Alternativa, en la que tenemos una concepción política, ¿sí?, distinta de lo que se ha conocido tradicionalmente, ¿no?, como el social cristianismo o la democracia, los sociales demócratas, y que también nos distanciamos muchísimo de los liberales, ¿no? Porque el liberal va a ensalzar solamente la libertad del individuo y muchas veces va a desglosar esa libertad de la responsabilidad y del impacto social.
Yo creo que eso es un grave error de los libertarios, o mal llamados liberprogres, como en el caso de la señora Álvarez ayer, ¿no? Que ella decía, yo respeto la libertad del individuo y no voy a decir si puede abortar o no, porque ese es problema de la mujer que está embarazada, ¿no? Y ella tiene que vivir su libertad. Pero esto es antagónico y se opone al planteamiento que ponía pues Agustín, y que además el concepto de Gloria era, sí, no ponemos en discusión que lo que hay en el vientre materno es vida humana, ¿sí? Pero no la vamos a proteger. Y Agustín le decía, oye, pero ¿dónde está entonces el derecho a la no agresión? Porque lo estás agrediendo, ¿no? No solamente lo estás agrediendo, sino que lo vas a asesinar. Porque hay estas contradicciones. Si bien es cierto, Agustín no se considera conservador, ¿no? Yo creo que parte de esta nueva derecha, o la derecha alternativa que está creciendo como un movimiento político distinto, tiene, ¿no? Lo que pasa es que el conservadurismo no es una corriente política. El conservadurismo, como lo entendía Scruton, es más bien un modelo de vida, ¿no? El conservador no es que no quiera los cambios, sino que pretenderá siempre conservar aquello que valga la pena seguir manteniéndolo, como puede ser y como es realmente la defensa, ¿no? De las columnas que son nuestros principios judeocristianos, ¿no? La defensa de la familia, la defensa de la vida, por sobre todas las cosas, la defensa de la propiedad privada, en fin, la defensa al sueldo justo, al trabajo digno. Entonces, se tienen estos pilares que se tienen que seguir conservando. Para mí, francamente, Agustín Laje, pues, dio muchísimos argumentos y cátedra. La señorita Gloria Álvarez, lamentablemente, perdió papeles, no se le entendía muchas veces lo que decía en el debate, gritaba, soltaba los libros golpeándolos en la mesa, y esto pues no ayuda a ningún debate alturado de ideas, que una de las dos partes se pica, ¿no? El que se pica pierde, el que se pica pierde, y si tú tienes intención de debatir, tienes que tener clarísimo, una, que se debaten con ideas, no con gestos, y dos, que muchas veces tus argumentos van a ser rebatidos, ¿no? Rebatidos, y que tú tendrás que ponerlos en valor, si puedes. Y si no puedes, tendrás que entender que has perdido el debate. No hay más vuelta. No hay más vuelta, ¿no? Entonces, frente a este análisis, está clarísimo que Agustín Laje dio mejor argumentación. Estuvo mal planteado, o no sé si el planteamiento de arranque estuvo bien hecho, porque claro, el problema es que ni siquiera los libertarios, ¿sí? Tienen claro lo que defienden, ¿no? Entonces tienes esos liberprogres, tienes estos libertarios con visos conservadores, tienes allí una masa que sí, que lo que quiere es oponerse al estatismo y tal, pero que exaltar la libertad, una libertad sin responsabilidad tampoco se puede. Entonces, bueno, poco a poco iremos, yo pienso que además esto de la política, las corrientes políticas se van construyendo, ¿no? Con el tiempo, ¿sí? El socialismo no sabíamos que iba a ser tan nefasto hasta que se puso en práctica, porque en teoría suena bastante bien, ¿no? Lo de la lucha de la igualdad económica, la igualdad de clases, erradicar las desigualdades, suena muy bien, pero nos hemos dado cuenta que es una barrabasada una vez aplicado a rajatabla, lo hemos visto a lo largo de la historia, pero te digo, las corrientes políticas las vamos analizando también, no solamente en la teoría, sino cuando se actualizan y cuando se ejecutan, ¿sí? Entonces, está clarísimo que también un gobierno libertario en el que no se proteja la vida ya van haciendo cojo, ¿no? Van haciendo cojo. Me llama la atención, ¿no? Este planteamiento de la derecha alternativa que menciona, me da gusto que aparezcan estos think tanks. Sin embargo, si bien entiendo a lo que se refiere, cuestiono el nombre, ¿no? No creo que Sí, ustedes sean la derecha alternativa, ¿no? Porque es claro que su planteamiento se basa en la doctrina social de la Iglesia, se basa en las encíclicas papales que vienen de Santo Tomás de Aquino, que vienen de por San supuesto. Agustín y que finalmente vienen del Evangelio, que tiene 2000 años, A ¿no? ver, Entonces, yo diría que en la antigüedad la alternativa no son ustedes, son ellos. lo que pasa es que, no, o yo he confundido las cosas y no quedó muy claro. Yo te hablaba de estas 5 casas de debates, que son las que existen en la facultad en la que yo trabajo, que no tengo la potestad ni de crearlas ni de cambiarles la denominación, ¿sí? Son las casas. Ujú. Yo dirijo esta casa e intento, ¿no? Enseñarles a los chicos que llegan a la casa de derecha alternativa, pues estas ideas.
que algunas son que algunas más que conservadoras van en la línea del conservadurismo, no como una política, no como una filosofía política, sino más bien como una filosofía de vida. Pero esto es el ambiente un poco académico en el que me muevo. ¿Qué pasa con la política? En el Perú no existe todavía un movimiento tal como una derecha alternativa. Y es más, en el partido en el que estoy invitada para llegar al Congreso de la República, que es Renovación Popular, nos hemos definido desde el principio ni de derechas ni de izquierdas, ni de progres ni de conservadores. Rafael lo ha dicho bastante claro, ¿no? Nuestro cogollo es la doctrina social de la Iglesia, tú lo has descrito bastante bien, donde tenemos propuestas que podrían ser encasilladas, porque al final es eso, es poner etiquetas para encasillarte, ¿no? Propuestas que podrían encasillarse en esta ultraderecha, ¿no? Antiderechos, como le suelen llamar los libertarios o los progresistas respecto a la defensa de la vida, y también propuestas que se podrían encasillar como propuestas socialistas, ¿sí? Cuando hablamos de algunas subvenciones estatales que yo, por ejemplo, impulsaría la promoción y la protección de las familias vulnerables y en algunos casos hasta con subvención estatal. Entonces, ya esto es socialismo. Entonces, no nos gusta políticamente en el partido en el que estoy, ni a mí tampoco, estas etiquetas duras, ¿no? Sí, soy partidaria de la doctrina social de la Iglesia, pero claro, la doctrina social de la Iglesia no es una doctrina política, ¿sí? Se tiene que concretar en medidas políticas, pero no es una doctrina o sea, no es una corriente o filosofía política, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer los políticos, o los que queremos hacer política, es intentar, ¿no? De aquello que nos dice la doctrina social de la Iglesia, aplicarlo. ¿Por qué? Porque una de las cosas muy importantes en la doctrina social de la Iglesia es la idea del bien común, ¿sí? Del bien común, de pensar en el otro, ¿sí? Y esto implica y pasa definitivamente por, además, los pilares de subsidiariedad, de solidaridad, de trabajo digno, ¿sí? De sueldo digno, que también son cuestiones que la política las trata en función de la filosofía que se tenga o de la ideología política que se tenga de una u otra manera. Claro, de acuerdo, por supuesto, de acuerdo con eso. Sin embargo, claro, mi punto iba en que lo que el día de hoy se llama derecha surge a partir de la Revolución Francesa, Así ¿no? es. Y claro, y ya de ahí se va abriendo en lo que es pues el libertarismo y otras corrientes más, minarquismo y demás. Pero son ellos los, digamos, la alternativa. Lo que plantea la Iglesia es lo raíz, es más bien de donde ellos se han separado, ¿no? Y aquí me disculpará siempre un poco a filosofía, pero en este canal nos encanta, es un canal de cultura y más que en los temas coyunturales nos gusta ir a la raíz, incluso lo hicimos también con Rafael López Aliaga, nos pusimos a filosofar bastante. Y si bien estoy de acuerdo contigo en que no, disculpa que te tutee, en que Tranquilo. no es una cuestión de derecha ni de izquierda, porque Así estos es. temas los hablaban los clásicos, los hablaba Así es. Aristóteles y Heráclito mucho antes de que exista esta dicotomía, Exacto. Y además mucho antes del cristianismo, y mucho antes incluso. del cristianismo incluso. Así es. Pero yo sí lo llamaría, y disculpa que le ponga etiquetas, sé que a ti no te gustan, pero a mí sí me gustan, lamentablemente, porque me ayuda a entender. Para mí las etiquetas es como la biología o como la zoología cuando hacen Ya, sus árboles y me ayuda a ubicar dónde está cada cosa, ¿no? Yo lo pondría como una dicotomía esencialismo-existencialismo. ya. ¿Ok? ¿En qué sentido? Que este no es un problema, incluso diría yo, de biología, a pesar que la biología y se inclina más hacia el lado pro vida, ¿no? Estableciendo el inicio de la vida en el momento de la concepción. Pero ni siquiera es un problema de biología, ni de política, sino que es un problema del ser. Tradicionalmente, clásicamente, se ha definido a la persona humana con una raíz esencial, con una esencia Así es. que, que se ha destruido esta esencia con el existencialismo, a partir de primero Heidegger,
Kierkegaard, a pesar que ellos tenían un existencialismo cristiano, pero principalmente con Sartre, que es quien creo yo de donde viene toda esta corriente, que es un existencialismo ateo, que Ujú. niega el ser, ¿no? O sea, Sartre afirma, ¿no? La experiencia precede a la esencia. O sea, Ya, yo primero hago y lo que yo hago, eso soy. no, Si el feto no hace, sí, no no es, tiene experiencia, no es. Y así como es. no es lo que llaman los pro-choice, es una masa de células que se puede descartar. Pero Exacto, el porque ahí fondo no hay de un ser. esto, porque no hay un ser. Entonces, si Exacto. yo destruyo el ser, Ujú. entonces el aborto es válido. Por supuesto, porque además si defines el ser en base de lo que es capaz de hacer, ¿sí? No de su esencia, sino de su acción, ya vamos mal. Porque tú lo habías dicho muy bien, el ser se define a través de la esencia, de lo que se es más allá del accidente, que es la Así es. capacidad de poder hacer o no hacer. Ujú. Aristóteles hablaba de la potencia y el accidente, ¿no? Entonces, pero claro, antes de eso está la esencia. ¿Qué se es? ¿No? Y tú lo has dicho bien, el existencialismo ha erradicado, ¿sí? Este núcleo del ser. Entonces, ¿puede un embrión ser asesinado y aniquilado? Sí, ¿no? Porque lo hemos deshumanizado, le hemos quitado, o se le quiere quitar, ¿eh? Yo no diría que le hemos, pero los pro-choice, como lo has dicho tú muy bien, le quieren quitar la categoría de ser humano. Y además estiran tanto el chicle de en qué momento se es, o sea, cómo mágicamente ese conjunto de células llega a ser sujeto de derecho porque se convierte en ser humano, que en algunos estados en Estados Unidos puedes abortar a los 9 meses, ¿no? Cuando claramente a los 9 meses ya se hacen cosas, o sea, ya el ser humano que esté dentro de la barriga patea, mueve, efectivamente está dentro del vientre materno, pero en el tema del existencialismo ya hace, ¿no? O sea, ya hay accidentes. Y luego, el tema de la potencia y el acto es interesante, ¿no? Porque todo el mundo tiene la potencia de actualizar muchas cosas. Fíjate que yo aquí contaría una intimidad que además mi esposo suele decir que ese es el mejor de los piropos, ¿no? Yo no me enamoré de tu acto, sino de la potencia, de tus potencialidades, ¿no? Claro, con los 19 años cuando nos conocimos, muchas cosas eran, yo tenía 19, él tenía 24, ¿no? Yo estaba en tercero de carrera, él ya había terminado derecho, entonces me llevaba esta ventaja filosófica, ¿no? Y al principio no entendía muy bien esto de, mira, ¿cómo que te enamoras de las potencias y no de los actos? Pero es que efectivamente, ¿no? El ser humano tiene la potencialidad siempre de seguir actuando, o sea, de poner en acto o no las potencias. Y lo interesante de la potencialidad es que no termina, o sea, no se agota. Tú puedes además poner en acto algo y no pierdes la potencia. Sigues teniendo la potencialidad de, ¿no? Pero claro, cuando a mí las personas me preguntan por el aborto específicamente, yo suelo decir, es un ser humano, lo único que necesita es tiempo y protección, nada más. ¿No? ¿Para qué? Tiempo y protección para poner en acto todas las potencias que trae. Es todo lo que necesita, tiempo y protección. Y lo que se quiere es quitarle la protección al ser asesinado, ¿no? Y cortarles en el tiempo su existencia. Entonces, por ahí va el tema del desarrollo, como tú decías muy bien, del análisis central respecto al aborto, ¿no? Negarle, yo cuando alguna vez he debatido sobre este tema, lo que suelo decirles es lo primero que tenemos que hacer es emparejar la cancha en la que vayamos a jugar. Vamos a partir, ¿sí? A jugar en la cancha sobre qué. Vamos a dejar claro que ya la concepción, ¿sí? Implica el inicio de la vida humana, sí o no. Porque si no partimos de esto, ya estamos discutiendo algo que no se puede defender. Bueno, sí, entonces sí, donde se acepta que ya hay vida humana, ¿no? Luego viene este desvarío también jurídico de si es persona humana o no es persona humana. Entonces dicen, no, no es persona humana porque no es capaz de sentir o no es capaz de pensar. Y aquí otra vez, ¿no? La idea de acto y potencia.
Porque entonces una persona de 25 años que ha sufrido un accidente y está en coma profundo, en ese momento igual no estás teniendo la capacidad de pensar. Deja de ser persona porque no actualiza su potencia, no, no, porque no ha cambiado su esencia, ¿no? Su esencia sustancial. Entonces, por eso es importante, como tú lo decías, definir estos conceptos que muchas veces los chicos no han tenido la oportunidad de estudiarlos. Se está olvidando en la educación esta gran herramienta que es la filosofía y el estudio de las humanidades, ¿no? Entonces, respecto, decía, al emparejar la cancha con los debates del aborto, tenemos que partir con que lo que hay desde la concepción es vida humana y que el estatus jurídico de persona no se diferencia ni puede decir se es más o menos persona. Se es persona desde el hecho, desde que ya se está vivo, y lo que está vivo es un ser humano. Solamente pueden ser personas humanas los seres humanos, porque luego, claro, tú sabrás, y no sé si alguna de la gente que nos sigue en la audiencia, la filosofía personalista explica que hay tres formas de ser persona, ¿no? Está la persona divina, que es un Dios y tres personas, ¿no? Y luego están las personas angelicales y luego están las personas humanas, ¿no? Entonces, el ser personal también tiene una categorización distinta. Bueno, pero yo creo que ya estamos subiendo a la filosofía un poco, Sí, sí, pero me gusta. muy lejos, pero claro, si es un canal cultural, ya ves, me das cuerda y yo empiezo, ¿no? Es más, le doy toda la cuerda en ese tema, e incluso si desea hablemos de logos, que, es que precisamente estamos hablando de logos. Así es. Y yo lo definiría, incluso, más que incluso esencialismo versus existencialismo, como logos versus antilogos. Pero claro, como bien dice acá, de repente algunos que nos observan no... Porque si hablamos de logos, vamos a hablar de la esencia del ser y vamos a hablar de la verdad, que es aletheia, que es la revelación Exacto. del ser, ¿no? Entonces, Efectivamente. Donde la verdad se revela como una y no como relativa. Donde la verdad es una y no es otra. ¿No? Que esto también hoy por hoy es políticamente incorrecto, decir que la verdad es una, ¿no? Porque sí, dependerá. si el día de hoy estamos hablando que es políticamente incorrecto hablar de una verdad y hablar de esencia y hablar de ser, y aquí va un poco mi crítica a los grupos pro vida, ¿por qué no se combate en esa cancha? Y acá voy a tomar un poco también lo que dijo el Papa, que muchos pro vida lo tomaron a mal, pero creo que se refería a esto que estoy hablando, que él dijo, en vez de discutir tanto sobre el tema del aborto, que es ya el final, que es ya cuando se arruinó todo, cuando vino todo cuesta abajo, ¿por qué no nos vamos a la causa y discutimos de dónde viene esto? ¿No? Y claro, muchos grupos pro vida lo tomaron como que el Papa les estaba quitando el piso porque el aborto es su bandera, pero yo creo que lo que él se está refiriendo es, si ya tienes una persona existencialista que niega el ser, que niega el logos, ya a conversarla o hablar o discutir con esa persona sobre el aborto No tiene es sentido. vano, no tiene sentido. Sí, Vámonos a discutir sobre el ser. ¿Por qué los grupos pro vida no pelean sobre el tema de la verdad, del ser y del esencialismo en la educación? Y el resto viene mira, solo. a mí de todo, o sea, la palabra clave la has dicho al final, antes de el resto viene solo, y lo has dicho claro, es educación. Tenemos que ponernos a pelear, efectivamente, en el campo, en la cancha de la educación. Totalmente de acuerdo. Hacer que los chicos, lo que pasa es que, bueno, también, hoy por hoy, hablar de educación es hablar de un lenguaje súper progresista, donde las palabras han sido vaciadas de contenido, a veces aniquiladas y a veces simplemente, yo lo suelo decir, gasificadas, son gaseosas, ¿no? Entonces, donde no puedes hablar ni de virtudes ni de valores, ahora le tienes que llamar habilidades blandas, por el amor de Dios, para decir una cosa que no es, donde te dicen que el valor más grande de la ciudadanía es la tolerancia, que la tolerancia es la capa más delgadita y más superficial de la caridad, que es la caridad el centro y el cogollo de cualquier otra virtud, ¿no? Del respeto o de la tolerancia, o sea, esas son capas mucho más superficiales. Pero como tú lo has dicho, se ha perdido la batalla en el campo educativo. Nos la hemos dejado arrebatar, ¿sí? O sea, si tú te pones a pensar cómo se trabajó, y a mí no me gusta cuando dicen que la Edad Media es la edad oculta y sombría,
porque realmente fue la edad en la que se cocinaron muchas ideas que vinieron, ¿sí? Y fueron resguardadas y luego releídas y vistas a la luz del Evangelio, las ideas clásicas, ¿no? En la Edad Media empezó luego, no se puede entender un renacimiento y no se puede entender después, ¿no? Un ciclo de las luces si no se tuvo una Edad Media, ¿no? Y un pensar sobre el ser, sobre la esencia, sobre la filosofía aristotélica, que luego Santo Tomás de Aquino la eleva, ¿no? Es más, ¿no? Santo Tomás de Aquino se definía él mismo como un enano sobre un gigante que era Aristóteles, ¿no? Pero tú vas a los colegios, Rafael, ya no enseñan filosofía, ni historia de la No. filosofía, no le enseñan. Donde tú a los chicos les dices que es Aristóteles, Sócrates y Sófocles, y te dicen, Sofocleto, el de las tiras cómicas. Entonces, no, no puede ser, ¿no? Entonces, frente a ellos, no puedes entablar como sobre el valor de la persona y la esencia, el acto y la potencia, lo accidental de lo sustancial, porque no lo van a entender. Porque para ellos la inmediatez es lo que vale, porque ni siquiera se les ha hablado de trascendencia. Ni siquiera, yo estaba hoy día preparándome, tengo unos debates en esta semana, entonces, claro, siempre uno tiene que escuchar el discurso de la persona con la que va a debatir en otra tienda política, ¿no? Voy a hablar en unos días con alguien que está defendiendo los derechos de los animales, para defender la dignidad del animal. O sea, eso ya es haber vaciado la palabra de dignidad de todas sus letras y todos sus conceptos. La idea de dignidad humana tiene raíces cristianas, ¿no? ¿Y es por qué? Porque somos un ser superior. ¿Por qué? Porque tenemos y estamos dotados de inteligencia y voluntad, algo que se entendía con toda paz y tranquilidad y que ahora casi te dicen fanática religiosa, troglodita, ¿no? Cuando hablas de temas que no lo son, que claro, que son antiguos. Es que ¿quién filosofía ahora? Es inaudito, ¿no? Aquí te voy a contar otra intimidad, ¿no? Y es que cuando yo estaba en la universidad, no es que la filosofía me gustara mucho, ¿no? Por no decir que me parecía un poco aburrida, no me la habían enseñado muy bien en el colegio. Hasta que alguien me dijo, porque ya, además mi especialidad es matemática y física, con lo cual pareciera que la filosofía y el pensar y repensar allí no tienen mucha cabida, ¿no? Hasta que alguien me dijo que, claro, así como en la física mecánica tú le dices, dame un punto de apoyo y una palanca y te muevo el mundo, ¿sí? Alguien me dijo, bueno, pues la filosofía y las ideas mueven el mundo. Con 17, 18 años no me quedó muy claro. Ahora con casi 40 lo tengo muy claro. Las ideas mueven el mundo. Y tú a los millennials le das una idea, buena o mala, ¿sí? Y salen a marchar por lo que ellos creen que les has dado. No salen a marchar por la realidad, sino por una idea, ¿sí? Les dices luego que tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo por una cuestión de autonomía, de igualdad al varón y no sé qué. Entonces, legalicemos el aborto porque les has vuelto a dar una idea. Entonces, ¿cómo hemos perdido la batalla en el mundo de las ideas por no haberlas enseñado bien, por haberlas sacado de la currícula? ¿No? Porque ya no se habla de esto, y no solo en el colegio, donde igual el desarrollo neuronal, eh, eh, el desarrollo de las habilidades concretas o abstractas no están del todo potenciadas o en capacidad de ser actualizadas como lo pueden darse ya cuando estás en el campo universitario, pero es que también las hemos sacado de las currículas universitarias con esta falsa idea de que los chicos tienen que aprender a ser buenos ingenieros, a ser buenos técnicos, a ser buenas personas en el trabajo en redes, a hacer y a hacer. Nos hemos olvidado que lo primero que tenemos que tener son gente que sepa pensar y luego harás, ¿no? Entonces te has volado también de los cursos de humanidades, ¿no? De los primeros ciclos para que los chicos realmente conozcan cuál es la evolución de las ideas políticas y la evolución del pensamiento filosófico. ¿Cómo es posible que ahora podamos hablar de dignidad humana? ¿No? Y cuando yo a mis chicos de primero de la universidad, que les enseño historia comparada, ¿no? Y claro, las primeras clases siempre son así un poco controversiales y les jalo la lengua. Y muchos me dicen, sí, sí, porque la iglesia es la que se opone a los derechos y la iglesia es retrógrada. Y si no fuera por la iglesia, ¿no? La iglesia es casi
la mala del cuento, ¿no? Y luego, cuando a mitad del ciclo, a un tercio del ciclo, hablamos pues de la colonización y de cómo fue la Iglesia católica, ¿no? A través de la Escuela de Salamanca, la que define que los indios tienen alma, y gracias, y que además Isabel la Católica fue de las grandes defensoras de los indios, es que a mí esto no me enseñan en el cole, ¿no? Porque hemos vuelto a perder otra vez la batalla en educación. Por eso es que yo creo que es primordial, ¿no? Y esencial rescatar la educación. Sí, por supuesto. De hecho, es lo mismo que decimos en esta página, cuando repasamos todo el periodo de conquista y virreinato, y también nos hemos ganado un montón de líos y adjetivos calificativos solamente por mostrar verdades históricas, ¿no? Sin embargo, voy a tomar este punto que dice que uno de los grandes problemas está en que a los hijos, a las nuevas generaciones, se les enseña a hacer. Y aquí no es solamente un punto de una visión política. Yo diría que en todos los segmentos de la sociedad, básicamente nos evalúan de acuerdo a los logros, a lo que conseguimos, ¿no? A qué tanto estudias, qué sueldo ganas, qué carro tienes y qué puesto de trabajo tienes, ¿no? Y esto obviamente es una visión utilitarista. Yo pienso que esto se ha metido incluso dentro de las mismas familias, en que nos dicen, no, no, tú tienes que estudiar esta carrera porque si no te vas a morir de hambre, por un utilitarismo duro y deshumanizado. No, no, no me importa la persona, no me importa su moral, no me importa su ser, no me importa qué tan calidad de persona tiene, me importa lo que logra, que logre el resultado, que alcance el objetivo, eso es lo único que me interesa, ¿no? Y para mí esta visión utilitarista es justamente la que nos ha metido en esta dicotomía izquierda-derecha, ¿no? Una derecha deshumanizada, una descarnada, mercantilista y que ve a las personas como objeto de consumo, por un lado, y por otro, una izquierda materialista, porque el discurso de Marx era de materialismo dialéctico. Entonces, esta dicotomía está teniendo una misma raíz, que es este utilitarismo y este materialismo, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de la educación, pero vamos ya que hemos hablado de eso, vamos a irnos a los otros ámbitos, porque esto lo ven las familias. Veo padres que les dicen que evalúan a sus hijos de acuerdo de una forma totalmente utilitarista, y lo veo en los católicos, lo veo en la iglesia, veo cristianos humanistas, veo cristianos utilitaristas, veo cristianos católicos que piensan que la religión es una contraprestación, ¿no? Ya yo si yo rezo, entonces Dios me debe retribuir, ¿no? Una visión totalmente mercantilista de la religión, ¿no? Y yo te pedí, y como no me cumpliste, ya dejo de ir a misa, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿Cómo solucionar estos problemas ya no solamente en la educación, sino en el mismo seno familiar e incluso dentro de la iglesia? Mira, yo aquí lo que tengo que decirte respecto a las familias es que tenemos que tener un planteamiento distinto, ¿no? Cuando tú le preguntas a un padre de familia qué quiere para su hijo, ¿sí? Lo que te va a decir es, yo quiero que mi hijo sea feliz, ¿sí? O sea, es lo que normalmente te dicen, quiero que mi hijo sea feliz. El problema radica en cómo define ese padre de familia la felicidad. Porque el padre de familia puede definir que su felicidad implica holgura económica, su felicidad implica tener cosas materiales, su felicidad puede ser que pase tiempo en familia, su felicidad puede ser, en fin, ¿sí? Placer incluso. Placer, efectivamente, placer el que quieras, ¿ah? El de viajar, el de comer, el de que te sirvan todo, ¿no? Hay quienes encuentran la felicidad en una caridad malentendida también, ¿no? En ser caritativos, pero para que los otros me miren y digan qué bueno soy. Entonces, que claro, al final lo que están buscando es un reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué te planteo todas estas cosas? Porque pasa
por otra vez, no solamente la cultura se ha desvirtuado los últimos 50 o 70 años de manera vertiginosa, ¿sí? Con unos cambios culturales mucho más grandes de los que se han dado a lo largo de la historia, ¿sí? Esto también parte o pasa por el tema de los medios de comunicación, por el tema de la conectividad. Hay que volver a rescatar en las familias lo que es importante y lo que es trascendente, ¿no? Que los papás entiendan que sus hijos tienen que ser felices y que la felicidad no implica cosas materiales. Nada de lo que esté afuera puede llenarte. Tú te tienes que llenar de cosas que hay dentro y que tienes que sacar hacia afuera. Eso es lo que te hace feliz, ¿no? Entonces, tenemos que pasar, pienso yo, por un periodo de formación también a los padres de familia, Rafael, ¿no? Yo tuve la suerte de tener unos padres buenísimos, ¿no? Con una muy buena formación humana, ¿sí? No sé si tenían la mejor formación en la doctrina, pero tenían una buena formación humana, tenían, claro, los valores, ¿no? Me educaron en la fe católica, pero he tenido esa suerte. Pero conozco muchísimos contemporáneos míos que ya no, que también son hijos de los baby boomers como mis papás, ¿no? Pero que están ya imbuidos en el materialismo y en el hedonismo, en el individualismo, en todos estos ismos filosóficos que han campeado a lo largo y ancho del siglo XX y que han fastidiado pues al siglo XXI y a las generaciones del siglo XXI. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que siempre ha pasado a lo largo de la historia. Ya encontraremos el camino para salir, ¿sí? Entonces a mí me dicen que hemos pasado un par de guerras mundiales, hemos pasado hambre, hemos pasado pestes, hemos pasado muchísimas cosas como civilización y como humanidad. Entonces yo creo que al final el ser humano sabrá salir de esta, pero eso no quiere decir que no tenemos que luchar, pues hay que estar allí, ¿no? Mi mensaje, ¿cuál es? Mi mensaje es que las familias, necesitamos que las familias sean fortalecidas, ¿sí? Que no nos vendan este discurso que desestructura la familia, donde enfrentas al varón y a la mujer, enfrentas a los padres con los hijos, ¿no? Tengo un hijo de 15 años, donde me dice, mamá, es que mis amigos, claro, mis amigos, ¿no? Le dicen a sus papás y sus papás tienen que hacer caso, pues, ¿no? Entonces, claro, lo que le está queriendo decirme es, mamá, hazme caso a mí, ¿no? Entonces, claro, perdóname corazón, te amo como con locura, daría mi vida por ti, saliste de mis entrañas, pero ¿en qué cabeza está que voy a seguir el juicio de un chico de 15 años? Que no ha rodado por el mundo como su madre y como su padre, ¿no? Entonces, claro, allí es cuando él se da cuenta y dice, tienes razón, ¿no? Porque no le estoy dando la razón de tienes que obedecerme porque soy tu madre. Sí, sí, también. En la última de los razonamientos, eso debería bastar por el principio de autoridad, ¿no? Pero también hay que hacer pensar a los chicos, ¿no? Que no puedes estar viviendo o asumiendo y creyéndote el hecho de que tú y tu libertad y tu criterio y tú, que es el individualismo, para conseguir tu placer, tu felicidad, tu estar bien, que es hedonismo, ¿sí? Y lo tengo que conseguir a través de la Play, de la compu, del celu, que es materialismo. Tus ismos tienen que ser erradicados de tu cabeza para que entiendas la trascendencia, para que entiendas que tu ser vale mucho más que el smartphone que puedes o no puedes tener, ¿no? Entonces, educar, 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 fortalecerle a las familias, que los papás entiendan que los hijos y ellos no están enfrentados, que los hijos entiendan que no hay familias democráticas, las familias democráticas es un constructo ideológico que no tiene ni pies ni cabezas, en la familia se vive el principio de la autoridad, finité, no hay más, ¿sí? Entonces, si el principio de autoridad no es autoritarismo, es simplemente que los papás, por la vida, por lo que se ha vivido, porque somos tus padres, podemos y debemos dirigir tu vida hasta qué, hasta que tú eres mayor de edad y tienes un poco de sentido común para dirigirla. Entonces, pues te digo, Rafael, es súper complejo. Pasa muchísimo, efectivamente, por el tema de la educación, por el tema de la cultura en general, o sea, los espectáculos, los medios de comunicación, cómo te dan la información de las noticias, todo pareciera ir en contra, ¿sí? Pareciera que ahora hay que nadar todo el tiempo contra corriente, pero ya pues hay que nadar contra corriente, no nos queda de otra, pero hay que hacerlo, pienso yo que con alegría, ¿no? Y sabiéndose que vas a ganar. ¿Sobre qué pasa con la iglesia? Yo allí me voy a abstener de comentar, ¿sí?
porque simplemente pienso que la iglesia es mucho más grande que las personas que la conforman. Entonces, a mí una vez alguien me enseñó y me dijo, no, si no vas a hablar algo bueno de un sacerdote, no digas nada de él, ¿no? Y reza el triple por esta persona. Entonces, eso es lo que puedo decir. Tenemos muchos hermanos confundidos dentro de la iglesia, pero por supuesto, porque somos humanos y como tenemos pies de barro y no tenemos infalibilidad, todos podemos equivocarnos, ¿no? Pero la iglesia es muchísimo más grande que las personas que la conforman y que los errores de las personas dentro de ella. Ya está. Pero ojo, no estoy hablando acá de los sacerdotes, Ya. sino que le voy a poner un ejemplo muy puntual que Ujú, tuvimos aquí en la misma página y del cual yo mismo me sorprendí, porque, bueno, la semana pasada tuve la entrevista con una de las personas que realizó el plan de gobierno del Partido Morado, ujú. el cual es miembro del comité ejecutivo del Partido Morado, candidato al Congreso. Pueden buscar su entrevista en mi canal. Fue muy interesante porque él me reveló que era católico. Incluso tuvimos un debate sobre la doctrina social de la Iglesia, No la conozco. pero entiende a lo que me refiero. O Sí, sea, usted claro. conoce las políticas del Partido Morado y quien está detrás es un católico. Pero ahora, es que allí, ¿qué pasa, Rafael? Falta otra vez educar en la doctrina de tu iglesia. O sea, tienes que conocer los principios doctrinarios de tu fe, si crees que esa es la que vas a vivir, ¿no? Entonces, hay que conocer. Desgraciadamente, así como tenemos malos índices para saber en comprensión lectora, en razonamiento No, matemático. pero ojo, Escuelas, es un hombre muy inteligente y el debate exacto, fue muy escúchame, rico. O sea, no pero digo que no tenga comprensión no, lectora. no. A donde iba es, así como puedes tener déficits en estos indicadores educativos, también tienes déficit en indicadores, ¿no? ¿Por qué? Porque el déficit de comprensión lectora pasa porque no se le enseña a leer bien y a comprender bien al niño. El déficit en tu fe pasa porque no aprendiste bien o no se te enseñó bien la doctrina que pregonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la doctrina de la iglesia es muy rica, pues no es solamente el catecismo. O sea, el que me diga que leyó el catecismo simplificado para la primera comunión y ya se dice, no sé, que su fe está en piedra, no sé qué tanto en piedra, pero que como tú lo dices, no tiene claro la defensa de la vida, ¿no? Que no se tiene que defender desde el prisma de la fe, se tiene que defender desde el prisma de la ciencia, pero es que la ciencia y la fe no están opuestas, no están en contradicción. De repente le gustaría debatir este tema con él mismo. Mira, yo debato con quien me pongan delante con toda paz y tranquilidad, ¿no? No tengo ni miedo, no tengo miedo a equivocarme, no por una cuestión de sentirse superior, sino que prefiero equivocarme y aprender, ¿sí? Y luego, pues, dices, bueno, has aprendido, ¿no? A pensar que no se hizo por temor, ¿no? Uy, no, yo no quiero debatir con nadie porque es que si digo, es que si meto la pata, es que si no, con paz. Y luego tengo las cosas claras, ¿no? Voy Cosas a, claras. voy a hacerle llegar la invitación porque de verdad que es un debate que a mí me interesaría mucho escuchar. Y Sí, sí. con respecto, bueno, ahora acá sí una pregunta un poco trampa, porque estamos de Ya, acuerdo que las ideas mueven el mundo. De así es. hecho, estoy yo totalmente comprometido por eso y es por eso que tengo una página de difusión de cultura, de historia y también escribo libros en donde busco que a través de la ficción se conozcan hechos históricos, pero que se basan en eso, ¿no? Eh, digamos, combatir en el planteamiento de las ideas. Mi duda está cómo se puede combatir esto a través de la política. Y le voy a poner el mismo ejemplo que le puse a Rafael López Aliaga, que le dije, pongámonos en el mejor de los casos. Salen elegidos en presidencia y en su caso para el Congreso. Están 5 años y después de 5 años va a tener que haber un cambio de mando. Y la Ujú. experiencia que hemos visto en otros países, como por ejemplo Bolivia, salió Evo Morales y ahora han vuelto a votar por un candidato de Evo Morales. En Argentina entró Macri,
Salió Macri y volvió a entrar Fernández con Kirchner. Y en el mismo Estados Unidos salió Trump y al día siguiente todos los decretos de ley, todo lo que él firmó, se los anularon y los cambiaron de nuevo. Entonces, ¿cómo combatir desde la política algo que saben que en un corto plazo pueden votar por una corriente, un partido que tiene otras ideas y que van a deshacer lo que ustedes plantean? A ver, esto es complejo. Mira, para que una reforma educativa, mira lo que te voy a decir, pueda producir cambios reales y que los indicadores los puedan leer de manera sustancial, tiene que sostenerse por lo menos 15 años. No es poca cosa. O sea, con esto quiero decir que si uno entra al gobierno ahorita, en 5 años va a haber mejorado tremendamente la educación, hay que esperar 15 años. O sea, la sostenibilidad para el cambio y de la reforma educativa necesita más o menos 15 años. Y esto implica que, tú lo has escrito muy bien, no nos asegura haber llegado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo solucionar todos los problemas, erradicar el pensamiento o las ideas equivocadas en las personas. Una, porque las personas tienen libertad y tú puedes decirle que está equivocado y puede querer mantenerse en el error, ¿sí? O sea, esto hay que tenerlo clarísimo. Tú puedes decirle, oye, dile a Verónica Mendoza que el comunismo no funciona. Y ella te va a decir que sí. Y le dices, mira Cuba, mira Venezuela, mira China, pero te va a decir que sí, porque está segurísima, porque en fin, tiene la libertad para seguir aferrándose a sus ideas comunistas. Hay que respetar su libertad, aunque esté en el error. Con esto, al tema político. Sí, pues es un problema porque no necesariamente el llegar al poder te implica o implicará un cambio radical y a corto plazo, si no se sostienen en el tiempo. Pero lo peor que puede pasar es no intentar hacer la gesta. O sea, ¿qué hacemos? Como no se va a cambiar, como después va a venir otro, o sea, ya para qué pereza me pongo a trabajar si me lo van a traer todo abajo de nuevo. No, ni hablar, ¿no? Hay que hacer la gesta, hay que dar la batalla, hay que intentar ir contracorriente e intentar defender lo que crees que es importante para nuestra nación, ¿no? Para que se respete pues la vida, la familia, la educación, los derechos constitucionales, el Estado de Derecho, la libertad, el trabajo digno, el sueldo justo, la propiedad privada, ¿no? Si creemos en eso hay que dar la batalla y luchar. Hay que trasladar estas ideas al mundo político, ¿no? Al campo político. ¿Cómo? Pues estableciendo que la recta separación de los poderes, que ahora no se da, ¿no? Restableciendo el Estado de Derecho para que aquello que diga la Constitución realmente se cumpla, intentando, sí, con políticas desde el Ejecutivo, mejora de educación, mejora de saneamiento, de agua, de luz, de salud. ¿Por qué? Porque es lo que necesita el ciudadano. O sea, desde el legislativo, proponer las leyes que blinden la vida para que no se pueda volver, para que no estén en riesgo, ¿sí? La legalización del aborto, por ejemplo, perfecto. Hacer leyes en las que se garantice la participación de los padres de familia en las políticas públicas educativas en sus hijos, por ejemplo, que se hagan leyes para proteger a las familias vulnerables, ideal, ¿no? Todo muy bonito. Pero claro, en 5 años las leyes no están escritas en piedra y podrá venir otro gobierno y cambiarlas. Pero habremos dado la batalla y la habremos luchado. Y luego, cara al tiempo, Rafael, y esto es muy importante, cara al tiempo, el tiempo siempre pone las cosas en su sitio. La historia es la que juzga las cosas, ¿no? Si a ti te gusta la historia, te vas dando cuenta que cuánta gente durante la reforma de Velasco Alvarado, ¿sí? Estaba pensando que esto era la panacea. Hoy nos hemos dado cuenta que no avanzamos, ¿no? Que no estuvo bien, que no estuvo bien planteada, ¿no? Esto no quiere decir, ojo, que aquí también hay que ser muy justos con la crítica histórica, ¿no? ¿Había un abuso del patrón al campesino? Sí. ¿Había que combatirlo? Sí. ¿Había que luchar por los derechos del campesino y su trabajo justo? Sí. La solución era volarse de un plumazo al patrón y darle al campesino la propiedad de las tierras para que él... No, porque no estaba capacitado, porque no podía hacerlo y porque pasó lo que ha pasado. Nos fuimos al tacho con el tema agrícola, ¿no? De haber sido de los primeros exportadores de azúcar a tener hoy por hoy azucareras paradas y conflictos sociales alrededor de las azucareras. Entonces, las ideas, regresando, ¿no?
hay que luchar por los sueldos dignos de los trabajadores, sí. Y lamentablemente Velasco no lo hizo bien. ¿Hay que proteger la vida? Sí. ¿Esto nos va a asegurar que luego vamos a caminar hacia adelante? No necesariamente. Pero lo que no puede hacer es no darse la batalla. Lo que no puede ser es como tener este espíritu derrotista de nos va a pasar como en Estados Unidos, 4 años de Trump y luego un Biden. Nos va a pasar como Argentina, después de un Macri, muy tibio, dicho sea de paso, ¿no? Otra vez los Kirchner, ¿no? Fernández Kirchner, pero al final sigue siendo los Kirchner en el poder. Sí, pues es posible, pero lo que no podemos es no dar la batalla, no intentar revertir los cambios. De acuerdo, con todo el mundo tiene derecho a dar su batalla. Sin embargo, personalmente me parece que no es suficiente. Y no digo que es una posición pesimista, sino que también hay que aprender del bando contrario, aunque no me gusta dividir en bandos, pero si nosotros vemos el ejemplo de todas estas corrientes existencialistas, posmodernistas, si bien han participado en política, su éxito no ha sido político. En el Perú, históricamente, no hemos tenido un gobierno progresista. En Estados Unidos habrá sido que en los últimos 20 años, con Obama, con los Clinton. El éxito que han tenido ha sido desde el intelectual, ha sido en la academia, ha sido en los filósofos. Y a lo que yo iba es, está bien dar la batalla y presentarse a política, pero no veo que exista un Gramsci, un Sartre, De nuestro pero lado, así es, al revés. ¿no? Yo creo que sí, vamos a ver, veamos un Agustín Laje en 20 años, ¿sí? Tenemos un Miklos Lukács que no A Miklos tiene sí. igual, sí, es que Miklos tiene, no sé si 30 años más que Agustín, ¿eh? O 20 años más que Agustín. O sea, Miklos tiene, Claro. ¿sí? Se nos ha ido un escruto, ¿sí? Uh-huh. No van a tener a una Calambroyo en ese nivel, ¿sí? Porque al César lo que es del César, y yo no puedo estudiar mucho, pero no es ese no es mi rincón, esas no son mis batallas, ¿no? Pero yo creo que hay que tener un poco de tiempo, Pero se ha dado Rafael. charlas, se ha dado temas, Sí, sí, se ha lo que tú estado en la quieras, prensa. pero sí, 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 lo que quieras, pero no me pongas, no me sientes a escribir papeles, ¿no? No sé si porque estoy incapacitada, ¿no? Neurobiológicamente para hacerlo, o porque simplemente no tengo la paz. O sea, tú te imaginas con 9 hijos cuando me siento a escribir, ¿sí? Pero sin embargo, claro, ya tendré la oportunidad, pero yo creo que cada uno tiene sus batallas, cada uno tiene su sitio en la historia, ¿no? O sea, nadie iba, ¿tú crees que Aristóteles cuando hacía lo que hacía pensaba que iba a ser reconocido 2000 años después? Ni hablar, para nada. ¿No? ¿Tú crees que San Agustín, cuando tenía 20 años y andaba rodando por el mundo, se pensaba que iba a ser un doctor de la iglesia o un gran filósofo? Tampoco. Entonces, con esto es claro, no tenemos ahora mismo un Sartre, no lo tenemos, ya lo tendremos. Ya lo tendremos. Hay que recuperar el mundo de la academia. Hay que Pero recuperar el mundo de la academia. le están creando ese espacio, están creando incubadoras para crear estos think tanks, justamente para que salgan estos pensadores, que de repente el día de hoy tienen los mismos problemas que usted, que no se pueden poner a escribir porque tienen que estar trabajando 8 horas en una empresa para pagar sus cuentas, pero y no existe un espacio en donde le digan a 3 o 4 pensadores, siéntense acá y A ustedes pensar. escriban, a pensar y escribir. Pero, ¿Por qué no lo a ver, hacen? yo no sé si la solución es sentarse a escribir, ¿eh? Yo Fue, creo que fue, fue fue para la, Sartre, fue lo que dijo claro, Gramsci. porque no tenían YouTube, Ok, ¿ya? Porque no tenían Instagram, porque no sí, pero tenían, ya pues, siempre entonces, un libro va a ser más pesado, más, o sea, más fuerte, más sólido que un video de YouTube. probablemente, probablemente, no lo No, sé. no probablemente, te lo firmo. Para la academia es que no puedes Así, comparar la fuente de un libro con la fuente de un video de YouTube. no me refiero a la calidad
o al peso académico. Me refiero a la llegada y al impacto cultural, ¿sí? Tú ahora Ya, intenta que los chicos de 15, 16, 17, 18 años, ¿sí? Que son los que van a votar y van a definir la política pública en 5 años, se coman un libro de 400 páginas, de 200 páginas, de 30 páginas. Se se lo lo van a encuentro. pensar. Sí, pero No, se lo van a... Ya, ya. yo le encuentro chicos de esa edad que se comen libros de Claro, esas páginas. por supuesto, pero masivamente no Ah, necesariamente. masivamente. No necesita masivamente, necesita 4 o 5 cerebros. No, por supuesto, pero a ver, déjame terminar de construir la idea. La idea Ajá. es, si yo necesito que esta gente, que estos chicos que tienen 16 a 18 años, que me van a definir el voto el próximo año, necesito darles el contenido, ¿no? Quiera que no, no es que no tenga que sentarme a pensar y a escribir, que seguramente se tiene que hacer, pero también se tiene que dar la batalla donde la están dando los otros. Porque ahora dime si Sartre escribió hace 80 años, 70 años, ¿sí? Ujú. O sea, Simone de Beauvoir también. Ahora, ¿qué es lo que tienes? Ahora lo que tienes es una Sigrid Bazin diciéndolo, repitiendo el mismo floro barato, o tienes repitiendo y repitiendo y repitiendo. Nadie va a leer ya a Simone de Beauvoir de los electores. Esos van a escuchar a Sigrid. Con lo cual, Pero allí tienes que tener también las mismas herramientas. El think tank se tendrá que hacer. No sé si se hará. No estoy en condiciones de no, decirte si ya, se hace o no se hace. Pero digamos háganlo, que háganlo. Sí, sí, háganlo. totalmente de ¿Sabe por acuerdo. qué? Porque sin Simón de Beauvoir no existiría Sigrid Bazin. Ah, pero por supuesto. Pero sin Ya, Aristóteles no existimos nosotros. Sin Santo Tomás de Aquino tampoco. Sin Scruton no tendrías a un Lukács. O sea, paciencia y pongamos las cosas en contexto también, ¿sí? Yo creo que es importante lo que se está haciendo. Pienso que gran parte de lo que vivimos ahora es haber abandonado la cancha de batalla muchos años. Rafael, por muchos años la derecha se sentó a cosechar la caída del muro de Berlín, que pensó que esto ya estaban muertos, ¿sí? Y ellos lo que sí hicieron fueron sentarse a pensar, bueno, pues, ¿cómo resucitamos? Y han resucitado. Perfecto. Ahora, de hecho, nos tenemos que volver a sentar a pensar. Lo estamos haciendo, ¿sí? así es. Igual, exacto, no necesariamente son, es más bien reaccionario lo que se está haciendo, ¿sí? Ujú. Pero bueno, vamos viendo de a pocos. No hay que perder la esperanza. No hemos perdido la batalla. La batalla sigue y continúa. ¿Cuándo? Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, estamos aquí para batallar, ¿no? No digo que se ha perdido la esperanza, digo que se deben aprender también las prácticas exitosas Por supuesto, que por les ha supuesto, permitido resucitar por a todos estos supuesto, movimientos. por Y, supuesto. y no veo que se está haciendo, por lo menos en Perú, como menciona Miklos, que fue mi profesor en ESAN, lo hace desde Inglaterra. Por supuesto. Y mi humilde recomendación es que lo hagan. Si no, vamos a estar discutiendo sobre las migajas de otros pensadores que no están en su misma línea, ¿no? Ujú. Nos quedan unos minutos, un par de minutos, así que me gustaría dejárselos para que haga un resumen de sus propuestas y nos Con eso. diga por qué deberíamos votar por usted. Mira, después de haber conversado casi una hora del ser, de la esencia, del acto, de la potencia, de la educación, de la izquierda, de los think tank, de Beauvoir, de Sartre, en fin, de tantas cosas que son tan importantes y que no necesariamente se crean espacios para hablarlas, y por eso sí, es encantador saber que Capitán Perú lo hace, ¿no? Veo tus publicaciones sobre historia, me parecen interesantes, uno aprende mucho, hay que abrir esos Gracias. espacios. Entonces, claro, después de hablar todo esto, aterrizamos a las propuestas políticas que al final, que además es muy gracioso, pero que la charla era sobre ideología de género y lo último que hemos hablado al final, hemos engañado a nuestro público espectador porque No, no yo hablamos creo que nunca, ¿no? De hemos ideología. hablado todo sobre ideología de género. Por supuesto. Bueno, tú y yo lo podemos Eh, tener claro, porque El que allí tenga está, oídos, que que oiga. oiga, así es, ahí está el cogote, ¿no? El cambio cultural que se está haciendo, si eliminas la trascendencia del ser, si eliminas la esencia del ser, puedes decir porque te puedes autoconstruir, que eres una cosa y otra, en fin, y todas las demás barbaridades que Eso están. es, Bueno, y que ahora, por ejemplo, se está hablando ya de biopolítica, ¿no? O sea, que tiene que ver allí todas estas
arroz con mango, como quien dice en Lima, es un arroz con mango, o sea que no sé si se puede comer o no se puede comer. Mis últimos minutos con Capitán Perú, que han sido impresionantes, ¿no? Bueno, sí, empecé presentándome como la tercera de 7 hermanos, provinciana, esposa, madre de familia de 9 hijos, ¿sí? Con ciertas expertise académico, tengo una maestría, soy licenciada en educación, me he dedicado en la actividad profesional a el tema educativo, ¿no? Rafael hacía referencia a que yo he dado las charlas durante muchos años, muchos días a la semana he intentado formar de distinta manera y en distintos estratos en parroquias, en colegios y en universidades, en distintos ambientes en Lima y fuera de Lima, además del trabajo profesional de la familia, tratando de llevar el mensaje de formación. Bueno, esta soy yo, ¿no? Y lo que quiero es llegar al Congreso. ¿Para qué? Pues para proteger lo que todo el mundo quiere ser protegido, ¿no? Yo creo que es importante proteger a las familias, yo creo que es importante fortalecer a las familias y creo que es importante que la política pública gire en torno a las familias otra vez, cambiarles el espectro de solo atender al individuo a atender a las familias. Mis propuestas políticas, mis 3 grandes proyectos legislativos son: el primero es reconocer, ¿sí?, y proteger lo que yo considero, lo que se considera como familia vulnerable. La familia vulnerable es aquella familia que está en su seno está constituida por una persona con discapacidad, un adulto mayor o un dependiente, o una familia que tiene 3 hijos o más. Esto es lo que yo considero como una familia vulnerable y tiene que tener un reconocimiento jurídico y además tiene que tener una protección y unas prestaciones sociales de parte del Estado para que ellas puedan garantizar su desarrollo, ¿sí?, y tener todos sus derechos constitucionales. Luego está mi segunda propuesta de ley, que es implementar, ¿sí?, un mecanismo de participación de los padres de familia para la confección de las políticas públicas educativas. Porque todo diálogo en torno a la ideología de género que se suscitó en el país hace 2 o 3 años, no, ya 3 o 4 años, fue porque se aprobó un currículum en el que no han sido consultados los padres de familia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al Ministerio de Educación no le interesa implementar este proceso de participación. Entonces, yo creo que es momento ya de hacerlo desde el legislativo, ¿no? Aprobar este proyecto para conseguir tener ya la forma de conseguir la participación de los padres de familia, ¿sí?, de manera democrática y transparente. Y mi tercer y último proyecto tiene que ver con la realidad del empresariado o del emprendimiento nacional. Y es el proyecto de ley se llama emprendimiento familiar, ¿no? El emprendimiento familiar. En el Perú, el 70% de los peruanos trabajan en la informalidad. Esta informalidad implica no necesariamente no pagar todos los tributos que deberían pagar, no contar sus trabajadores, estar en planilla y con todos los beneficios sociales que deberían tener. Y no los tienen porque simplemente el emprendedor no tiene la capacidad de poder, ¿sí?, pagar todas estas prestaciones. Entonces, lo que yo considero que es importante dentro del emprendimiento, y una cosa que no se dice y que ya se sabe, es que el capital peruano, el capital que mueve el emprendedor, es el 80% de dicho capital es un capital familiar, ¿sí? No es un capital corporativo, no es un capital internacional, es un capital familiar. Es decir, que es el 80% del capital que mueve la economía es generado por una familia y con un impacto real y grande en la familia. Y en esto, en el emprendimiento, se ve siempre, ¿no? Tú eres el padre de familia o la madre es dueño del capital y trabaja con ellos el esposo o la esposa, el hijo, el cuñado, el primo, ¿no? Entonces, es todo un círculo familiar el que se ve implicado. Entonces, esta forma de hacer empresa, esta forma de emprender una empresa, este emprendimiento es un emprendimiento familiar. Tenemos que darle ya una constitución jurídica especial. ¿Para qué? Para que luego podamos tener también, además de la constitución jurídica, un estatus tributario distinto, ¿sí? Un estatus tributario distinto. ¿Por qué? Porque si la que trabaja en mi emprendimiento es mi esposo, ¿sí?, y yo ya estoy en planilla, yo ya pago seguridad por mí, mi esposo o dependientes pueden verse
beneficiados por mi seguridad social, ¿sí? Pero si yo además quiero meter en planilla a mi esposo, voy a tener que pagar como empresa la prestación de salud de mi esposo que ya está protegido, ¿sí? Voy a tener que pagar además las compensaciones de tipo de servicios de mi esposo que además es mi socio. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que revisar en torno al emprendimiento familiar y es momento de ponerlo, sí, sobre la mesa y trabajar sobre ello. Y esas son, Rafael, mis 3 propuestas legislativas. Y como te has dado cuenta, las 3 tienen impacto directo en la familia y en todos sus integrantes, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Juliana, y muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido hasta este momento en la transmisión, a todos los que han comentado también, para recordarles que le den like a la página de Capitán Perú en Facebook, al Instagram de @Capitán Peruano y a mi canal de YouTube también de Capitán Perú, donde vamos a subir esta entrevista también para que la puedan compartir en sus grupos, con sus amistades, los cuales, bueno, considero que vale la pena compartirlo, ya que material de ideología de género en YouTube van a encontrar un montón. Que escuchen todas mis Pero conferencias anteriores, ¿no? todas sus conferencias para empezar. Pero esta filosofía detrás de la ideología de género, sí creo que no hay mucho material y se necesita también difundir para ir a la raíz del asunto. Así que compártanlo en sus grupos, denle like a mi canal y agradecemos también a la doctora Juliana Calambroyo por compartir estos momentos con nosotros. Muchas gracias y hasta Gracias, luego. Rafael. Hasta luego.